Mauricio, Paula, aquí la manera como arranca la Fiscalía diciendo esto es una empresa criminal, lo dice todo. Y la gente se pregunta, si esto es una empresa criminal, ¿quién es el jefe? ¿Quién fue el que dio la orden? ¿Quién fue el que ordenó utilizar la plata de los carotanques, que era el agua para los niños del Agua Gira, utilizarla ahí camufladamente para sacar plata y comprar conciencias en el Congreso? Y lo que dice la Fiscalía, porque lo dice la Fiscalía, es que todo apunta a Carlos Ramón González, el hombre más cercano al presidente de la República. También militó en el M-19, ha sido su mano derecha, estuvo en el DAPRE y ahora maneja nada más y nada menos, Mauricio, la inteligencia del país. Y he reiterado esto muchas veces durante esta emisión, porque para muchas personas, lo dice el senador Ariel Ávila, hay que tomar decisiones de qué hacer con estas personas señaladas en sus cargos, porque si no pasa nada, el mensaje sería que al gobierno, que al presidente no le importa. Punto y aparte, como dice usted, Mauro, la respuesta del embajador en la Argentina, de Camilo Romero, eso de tienen huevo, hombre, está una respuesta muy al nivel del nuevo ministro de Educación. Ay, Giovanni, Mauricio, la verdad es que han pasado tantas cosas hoy en medio de esta audiencia, que fue larguísima, por cierto, que hay como muchas aristas y muchos puntos sobre los cuales detenerse. Usted tiene razón, el más importante de todos es esclarecer aquí quién dio la orden mientras se va creciendo el escándalo y aparecen más nombres. Si al principio era complejo, creo que para todos entender esto va para acá y esto va para allá y este se enlaza con el otro, pues imagínense, ahora todavía más. Estamos sin dudas ante uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente. Dicho lo anterior, a usted le llamó la atención lo que decía el doctor Romero. A mí me llama la atención también un poco lo que publica el ministro Bonilla, porque ustedes miren que en su mensaje él dice, preguntar por un trámite no es direccionar, ejecutar un presupuesto no es entregar, reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades. Esta es la respuesta del ministro Bonilla ante su nombre, que ahora aparece pues mencionado ya de una forma mucho más directa en toda esta situación. Muchas cosas en esta audiencia de un poco más de 4 horas, de las cuales se derivan muchas líneas de análisis, pero yo quiero destacar 3, algunas de las cuales han mencionado Paula y Giovanni. La primera de ellas, la Fiscalía hasta este momento ha demostrado no ser fiscalía de bolsillo. ¿Ustedes creen que una fiscalía de bolsillo del gobierno del presidente Petro estaría haciendo esta clase de imputación de cargos? ¿Estaría yendo más allá incluso de lo que ya conocía la opinión pública que habían dicho Olmedo López y Sneider Pinilla? Primer rasgo fundamental, la fiscalía avala lo dicho por Olmedo y Sneider Pinilla, va más allá incluso algo muy importante, llega a cuestionar los decretos con los cuales se declaró la emergencia en La Guajira, un poco bajo el supuesto de que esa declaratoria de decretos, sacar esos decretos, era lo que permitía activar los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Por qué es importante eso? Porque quizás no es solamente Carlos Ramón González en la presidencia el que puede terminar salpicado cuando estaba en la presidencia, sino también todo el aparataje que puso en marcha el proceso de emergencia alrededor de La Guajira, uno de los frentes de esta Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Lo segundo, implicaciones políticas y la posición del presidente Petro. Implicaciones políticas, ojo, dentro de las cosas que avala la Fiscalía está el que el entonces presidente del Senado, Iván Name, sí recibió los 3.000 millones de pesos que se han venido anunciando y argumentando, el que Andrés Calle, presidente de la Cámara, sí recibió los 1.000 millones de pesos. ¿Por qué es clave eso? Pues porque eran presidente de Senado y Cámara cuando se tramitaron proyectos del gobierno. Es decir, esto no es cuestión de pedir perdón y chao te vi, sino que lo sucedido bajo el paraguas de esos sobornos debe ser cuestionado y debe ponérsele la lupa para evaluar su idoneidad o por lo menos sus implicaciones políticas hacia adelante. Allí, por supuesto, también está el que la Fiscalía termine yendo más allá con Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, habrá que ver hasta dónde llega, y lo mismo con Carlos Ramón González en este frente. En ese contexto, el que el presidente Petro hubiera pedido perdón en el discurso del 20 de julio, solamente por haber nombrado a Olmedo López, asumió la responsabilidad política, no cubre todos los frentes. Vean ustedes a la cantidad de gente que se está involucrando y sobre la cual tendrá que responder políticamente él, y quizás eso explica
ese viraje que dio el presidente en sus mensajes y en la manera como ha encarado todo esto. Hace unas semanas negaba y decía que no y que eran un par de pillos ellos dos y qué sé yo. Ahora en su último mensaje ya está diciendo en pocas palabras, caiga quien caiga, que no voy a defender a nadie. A ver qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia con lo que va saliendo esta investigación. Esperamos al 7 de agosto a que ya haya una audiencia de medida de aseguramiento y allí se sabrá exactamente con qué elementos la Fiscalía va a seguir a la acusación.